Muy bien, continuamos con el programa y vamos a cambiar un poco de tema. El domingo pasado fue el Día del Niño y hoy estamos con el licenciado Luis Verástegui, especialista en temas de audición, quien nos va a explicar cómo prevenir problemas de sordera, cómo prevenir en los niños, en los jóvenes y en los adultos, porque muchas veces perdemos la audición y no nos damos cuenta hasta llegar a determinada edad donde necesitamos el apoyo de ciertos equipos tecnológicos para escuchar mejor, pero todo eso se ha podido haber prevenido si es que tenemos la cultura de prevención en todos los sentidos de nuestro cuerpo. Bienvenido, doctor. Licenciado, coméntanos un poco sobre la prevención de la sordera, por favor. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Y es importante, aprovechando el Día Internacional del Niño, que se estableció en el año 54, ¿no?, en donde cabe el tema de la audición. Porque fíjate que en los últimos años, a raíz de la aparición de la tecnología, del uso de los audífonos, ahora más aún en pandemia, las clases virtuales, el uso indiscriminado de estos aparatos auditivos, auditivos de música, la contaminación sonora, la automedicación, entre otros factores externos, estamos viendo un aumento bastante importante, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, en niños con problemas auditivos, lo que no se veía hasta hace 20 años. Cabe recalcar también de que ahora la población tiene un 20 años de envejecimiento prematuro de la audición. 20 años. O sea, eso quiere decir que tener una persona de 35 años tiene una audición de una persona de 55 años. Y esto es producto de la tecnología. De la tecnología, de la contaminación sonora. De la contaminación, o el mal uso de la tecnología, mejor dicho. Por supuesto, el mal uso de la tecnología. Todo esto se inicia pues en la época de la industrialización, en la época en donde se construían barcos, edificios sin protección, no había la parte de seguridad industrial que ahora está muy en boga. Entonces es por estos motivos de que el hombre fue descubriendo las causas del por qué se pierde la audición. Pero ahora ya estamos hablando de una cantidad de más de 500 millones de personas con problemas auditivos en todo el mundo, ¿no? Wow. ¿Y eso qué porcentaje significa el total de la población? El porcentaje va dependiendo de la edad. Si hablamos a partir de un grupo de 40 años, hablamos de un 30%. Que es bastante. Más de un cuarto. Claro, entonces, pero en diferentes niveles, porque si hablamos de una hipoacusia, vamos a ver niveles, leve, moderada, severa, profunda. Pero en la mayoría de los casos, el 90% de los pacientes que llegan a los centros audiológicos ya vienen con problemas auditivos severos. Claro. A veces te dicen, no, todavía escucho, no necesito nada, todavía escucho, todavía entiendo. Entonces, el problema es que cuando uno pierde la audición, tenemos a la que yo le llamo personalmente la etapa isolativa o de aislamiento y la etapa social. ¿Qué es la etapa social? Que en la que todavía podemos conversar a pesar de que tenemos un 20, un 30, 35 o 40% de pérdida auditiva. Claro, o sea, podemos seguir nuestra vida aparentemente normal con hasta promedio 50% de nuestra capacidad de audición. Haciendo mucho esfuerzo ya. Entonces, el paciente viene y a la consulta y te dice, hasta ayer escuchaba bien, hoy ya no escucho nada. ¿Por qué? Porque ese proceso del cambio de 45-50% se puede dar de un día para otro. De un día para otro. O sea, ya no escucha. Los primeros 30-40% de pérdida de la audición es lento. Claro, a partir del 40% para arriba ya se acelera. El paciente no acepta. No acepta que tiene el problema. A veces dice, ¿qué dijo? O no entiende una conversación a partir de 2 metros de distancia, o estás en un lugar ruidoso y no puedes escuchar, no puedes entender. Y eso es muy común en personas de edad, pero también, como usted mencionó, el problema es con los niños. Niños. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo prevenir esto? Mira, los niños, en todos los países desarrollados se realiza lo que se le llama el cribaje neonatal auditivo, que es un protocolo obligatorio. Antes de que este niño salga de alta, después de nacer, se le debe de hacer un examen audiológico que se llama cribaje neonatal, que es indoloro, que dura solamente 1 minuto y que se debería de realizar en todos los hospitales y centros de salud. ¿Y actualmente los protocolos realizan eso? No exige el MINSA. No lo exige, pero lo están realizando de acuerdo a lo que he estado investigando en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja y en San Bartolomé. Pero en los demás no. Y el resto
presupuesto. No se hace. Entonces, hemos visto de que en estos 20 años que me dedico a esta especialidad, de que la mayoría de jóvenes actuales que le mal llamamos sordomudos, en su momento debieron haber sido diagnosticados a temprana edad y haberse dado una solución, ya sea con un audífono medicado o un implante coclear. Claro. Pero no se dio en su momento y ahora vemos personas con ese tipo de problemas. Por supuesto, y eso se pudo haber evitado con la información adecuada. Claro, se sabe, pero el problema en nuestro país es que no tenemos una visión de los niños como una inversión a futuro. Así es como se utiliza, por ejemplo, en España, que mucho, y ahí hemos estudiado, en donde en España el gobierno obligatoriamente, al detectar un recién nacido con problemas auditivos, inmediatamente pasa a un programa, ya sea de audífonos o de implante coclear. Claro. Totalmente gratuito por el gobierno. ¿Qué es lo que dicen ellos? Es una inversión a futuro. Pero lógico. Para evitar de que este niño sea una carga para la sociedad, para la familia y una discapacidad más. Y para tener una población económicamente activa, con todas sus habilidades, que significa mayor productividad. Así es. En términos económicos es simple. Simple. Pero no se ve. No se da en nuestro país, no se ve esa visión, solamente le colocan, y yo lo digo sin ningún tipo de temor, le colocan implantes cocleares al amigo del congresista o al amigo del ministro, Claro. gente, pero realmente no se le da a la mayoría de las pacientes que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que nosotros, al tener un niño, tenemos que ser capaces de poder diagnosticar en forma temprana si es que no nos da el hospital esa facilidad, simplemente con metodología casera. Claro. ¿No? ¿Cuál es esa metodología casera? Como por ejemplo, es muy común que viene o están conversando dos mamás, dicen, mi hijito duerme como un tronquito, como un tronco, no se despierta por nada, no es muy tranquilo, no fastidia, no llora. Ojo, podemos estar frente a un niño con problemas auditivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando el niño está durmiendo con una campanita, el niño debe moverse, o un aplauso, un golpe, un ruido, el niño debe de saltar, debe de reaccionar ante el impulso sonoro. Qué importante lo que dice el licenciado, sí, porque muchas veces los padres estamos tranquilos, ver a nuestro hijo descansar plácidamente. Qué bien para nosotros. Bien para nosotros, pero posiblemente, probablemente, podría tener un indicador de un problema auditivo que podría agravarse. En alta posibilidad. Entonces, una vez que detectemos este tipo de señales, inmediatamente llevarlo al niño a un centro audiológico para que se le haga un despistaje, un cribaje o otros exámenes especializados para poder tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el niño, cuando tiene ya 1 año, 2 años y no habla, también Claro. nos hemos encontrado con casos en que van al médico X y le dicen, no se preocupe que ya pronto soltará la lengua. Entonces, Claro. eso es lo que siempre se le ha respondido. Suele pasar, es correcto, a los claro. padres de familia. Y 1 año, 2 años no habla, y van a terapia de no, ni siquiera lenguaje. eso. Ya va a soltar la lengua, le dicen la respuesta de siempre. Lo dejan simplemente Entonces, a 5 la deriva. años ya no habla, No, ya 5 es años tarde. ya es tarde. Ya es un poco tarde. ¿Cuál es la edad límite para tomar acciones si es que su hijo no habla en determinada edad? 3, 6 meses de edad. Es menos de 1 año. Es importantísimo que a más temprana edad este niño debe de ser diagnosticado y debe ser corregido su discapacidad. Claro, para poder, como dices tú, incluirlo dentro del aparato productivo en un futuro. Que es importante para un país y no sea una carga para la sociedad. Importante, ¿no? para el país, importante para la todos. sociedad, importante para la propia familia. Así es, en efecto. Y en estos temas estamos nosotros divulgándolo en diferentes medios y te agradezco también el tuyo. Y a la vez también quiero aprovechar, invitarte a participar en un grupo que hemos formado muy, muy simpático, que tiene como fin divulgar el tema audiológico, la prevención, hacer campañas gratuitas a nivel nacional, ya que tenemos 14 locales en todo el Perú. 14 locales. Sí, a la cual se han sumado importantes personas, artistas, cantantes, cómicos, intelectuales, que les hemos colocado sus audífonos que prácticamente han estado olvidados, ¿no? Los hemos rescatado del olvido porque es la preocupación ver personas, por ejemplo, que nos han dado tanta alegría, tanta dicha,
tantos momentos interesantes, Vivencia, recuerdo. vivencias, ¿no? Verlos abandonados en sus casas, sordos. Sí. Entonces, estamos yendo al rescate de ellos Qué y bueno. se han convertido, no solamente ellos, sino se han sumado para esto también otras personas que no tienen problemas auditivos, que están en los diferentes medios de comunicación, pero se han sumado a esta gran campaña y a nombre de Audifón me gustaría que participes en esto, que nos acompañes en estas campañas que son de bien social y sabemos que también participas mucho haciendo bastante obra social. Bueno, sí. Que también nos sumamos, a veces hay personas que no tienen recursos económicos para poder colocarse un audífono que son costosos. Nosotros hacemos ese tipo de apoyos y para eso queremos proponerte, nombrarte como un embajador. Muchas de la gracias, audición, licenciado. a nombre de Audifón, comprometerte para poder acompañarnos en momentos que creamos. Claro que sí, todo lo que podamos de esta vitrina, de esta tribuna, desde nuestro esfuerzo privado, apoyar a las personas que menos tienen, sobre todo en esta coyuntura, donde necesitamos todos estar unidos. Así ¿no? es, El que así tiene un es. poco, compartir lo poco que tiene con el que no tiene nada. Solidaridad. Solidaridad. Y sobre todo este problema que es tan poco difundido, que es la audición, porque no hay mucha información. No. Nosotros mismos que estamos en el medio no conocemos mucho de los centros auditivos. Usted me ha mencionado que son 14. Sí. Me quedo sorprendido con el número porque en verdad uno cuando transita no ve muchos, ¿no? Ve odontólogos, ve clínicas, Claro. ve de todo, pero centros de audición no lo ve mucho. Coméntenos un poco más esta campaña gratuita. ¿Cómo lo podemos apoyar? Las campañas gratuitas las desarrollamos a nivel nacional. Estamos en Chiclayo, en Piura, Juliaca, Trujillo, Cusco, Tacna. En Lima tenemos 5 locales, Huancayo. Entonces, en cada uno de estos estamos haciendo una campaña permanente de despistaje de sordera. Todas las personas que requieran o tengan algún síntoma, sea niño, joven, adulto, escuchan una cosa por otra, no escuchan bien, les zumban mucho los oídos porque el 90% de personas que tienen problemas auditivos vienen con zumbidos o les suena el oído. Entonces es importante realizarse un despistaje de sordera en la cual en nuestros 14 locales lo hacemos totalmente gratuito. Las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden contactarse para poder acudir a esta campaña gratuita? Por favor, licenciado, sé que tiene locales en diferentes partes del Perú. Por favor, si nos podría dar las redes sociales, los teléfonos, Sí, para que las personas puedan acudir a esta campaña e informarse cuándo son los lugares donde se van a realizar. Claro, por favor. estamos en el Facebook como Audifón, con Audifón. P-H-O-N-E, Claro, Audifón. tal como está acá en su, Sí, así como, en su como saco. está. Sí, Centro Audifón. Audológico Audifón, con PH, Audifón. no con F. Sí, con PH de teléfono en inglés. Ok. Entonces ya tenemos 21 años trabajando justamente por el bien. Pero como tú dices, en el Perú se ve muy poco. ¿Por qué? Porque la carrera o la especialidad específica de audiología no existe como tal en nuestro país. Entonces es por eso que muy poco se está haciendo y tratamos en la medida de lo posible divulgar esta información y que la gente conozca de la importancia que es el cuidado de la audición. Muy bien, doctor Luis Verástegui, gracias por estar con nosotros, la invitación está hecha, qué bueno que exista personas como usted que apuestan por la ayuda social, tan importante en este momento. Y acá te hago entrega formalmente de la invitación. Y muchas gracias, y cómo para no voy a aceptar, y muchas gracias por la Gracias aceptación, y ahora somos parte del mismo equipo y vamos a trabajar aportando un granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas. Muchas gracias por estar con nosotros y continuamos con el programa.